muchas gracias por estar aquí, acompañarnos en este momento tan especial. El día de hoy, pues en el marco del festival Oiga, Mire, Lea, esta ya es nuestra quinta versión. Vamos a estar compartiendo un ratico con Cristina, se las presento. Cristina Bendek es una persona muy especial, muy sencilla, muy simpática, ahorita lo van a poder ver. Entonces, les contaba, esta es nuestra quinta versión del festival y en el marco de este Festival Internacional de Literatura, pues vamos a estar en 19 municipios y entre ellos tenemos a Calima por su movimiento cultural, ¿listo? Por todas esas estadísticas que nos muestran la bibliotecaria y por eso estamos aquí hoy. Bueno, doña Marina, como ya todos han compartido con ella, queremos agradecerle especialmente a doña Marina por acompañarnos, por apoyarnos en estos espacios, al señor alcalde, Héctor Fabio Zapata, a la señora secretaria de Cultura, muchísimas gracias por apoyar estos espacios, la doctora Celiana Zuleta, vale, y al concejal Carlos Iván Mejía. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por apoyar estos procesos, por acompañarnos. Como decía usted mismo ahorita, es muy importante poder abrir estos espacios con la comunidad, ¿sí? Entonces, ahorita sí pasemos con Cristina. Bueno, ¿se escucha? No oigo. Ok. Mabel, muchas gracias por estar conmigo en esta conversación especialmente. Quiero agradecer al festival Oiga, Mire, Lea por haberme invitado. Es la primera vez que estoy en ferias con la novela. La primera vez fue en la Feria del Libro de Bogotá, donde se lanzó la novela ahorita en abril, y esta es la primera vez con la que empieza esta gira con Los Cristales de la Sal, y me emociona mucho porque Cali siempre me ha causado mucha curiosidad. Es un lugar en donde es una ciudad que tiene unos vínculos muy interesantes con San Andrés, y Calima entonces es un lugar que también queda de alguna cierta forma aislado, ¿no? Está fuera de la ciudad grande y siempre me interesa mucho lo que pasa en esos lugares, y además qué lindo estar con chicos como ustedes. Me encantan los grupos de colegio. Para mí es un privilegio porque creo que cuando yo estaba en el colegio me encantaba que alguien viniera de una feria, que me llevaran a una feria de literatura o a una feria de arte o de lo que fuera, que en San Andrés eran bien escasas. Entonces, qué lindo poder compartir, y qué lindo saber que además en la administración pública del municipio se invierte en estos espacios. Bueno, gracias Cristina. Sí, precisamente hoy nos acompaña el Colegio Simón Bolívar, ¿sí? Grados octavo. Listo. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Muchas gracias a todos los que son usuarios de la biblioteca, a todo el personal de apoyo. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros esto. Bueno, primero que todo, pues, ¿quién es Cristina? Vamos a preguntarle quién es Cristina, de dónde viene. Ya sabemos que viene de San Andrés, ¿no? Nació en San Andrés. Cuéntanos, Cristina, un poquito de tu vida, antes de tu vida como escritora, de tu vida, de tu biografía. Pues que de mi vida como escritora no hay mucho que decir todavía. Es mi primera novela, y de hecho la decisión de escribir fue bastante tardía. Es caer en un montón de lugares comunes, ¿no? Nací en San Andrés en 1987. Soy isleña, pero ¿ustedes saben lo que es un raizal? ¿Han escuchado eso? Los chicos de octavo. O sea, yo creo que, claro, dentro de nosotros ya sabemos, ¿no? Hemos escuchado las noticias o… No, pues claro, esa es la idea. Pero ¿ustedes han escuchado? ¿Alguien ha escuchado como raizal de San Andrés y Providencia? ¿No? ¿Nada? Bueno, yo soy raizal. Qué raro, de verdad, debe ser para alguien aproximarse a lo raizal viéndome a mí primero, porque lo raizal siempre lo hemos identificado como de una ascendencia afro. Siempre hay afro, ¿no? Y es algo que yo… Doctora, digamos, la palabra raizal y no la enfoquemos directamente en el afro. Claro, es que para allá voy precisamente. Para doctora me falta mucho, pero sí. ¿Eres graduada en Relaciones Exteriores? En Relaciones Internacionales, sí.
Sí. Bueno. Efectivamente, yo creo que ustedes pueden ser de los primeros, yo creo que se aproximen a alguien raizal así de esa manera, porque siempre identificamos a lo raizal efectivamente con la afrodescendencia en la piel. Y es algo con lo cual yo he luchado mucho porque cuando uno es de San Andrés y en San Andrés dice, no, pero yo soy raizal, ni siquiera la misma comunidad reconoce que uno es raizal. Entonces, pero tú eres raizal, pero ¿de quién eres hija? ¿Pero quiénes son tus abuelos? ¿Y cuáles son tus apellidos? Y yo tengo un conflicto muy grande y es que mis dos apellidos son continentales, entonces también digo mi nombre y mi nombre no genera ninguna referencia, nadie puede realmente ubicar de dónde viene esa raizalidad mía o esa afrodescendencia, pero yo en algún momento estaba obsesionada con saber precisamente de dónde venía el que yo fuera raizal. Lo raizal es algo muy nuevo realmente, es una identidad política, es una identidad que se formó en San Andrés para poder exigirle al Estado ciertas cosas, para que el Estado empezara a reconocer que el raizal, que las personas que son nativas de San Andrés y Providencia tienen derechos especiales sobre la tierra, tienen derechos especiales sobre el poder y sobre la tierra, básicamente. Entonces, yo tenía esa obsesión y empecé a querer descubrir de dónde venían mis raíces e hice todo ese trabajo de la genealogía hasta muy recientemente. Después de graduarme del colegio, un colegio, ahorita les quería preguntar cuántos estudiantes tiene su colegio. 1100. Wow, es gigante. Para mí, o sea, es gigantesco. Yo me gradué en un colegio donde estudiamos 120 estudiantes. Y había colegios más grandes en San Andrés, pero pues 120 estudiantes, yo creo que yo en algún punto me sabía el nombre de todos mis compañeros. Sí, era un entorno muy pequeño, muy limitado como lo es la isla, ¿no? ¿Alguien sabe como algo sobre San Andrés o es como totalmente nuevo? No, San Andrés forma parte de Colombia. El hoyo soplador. Ok. Y si los chicos pueden decirme 3 palabras que yo digo San Andrés y ustedes piensan en mar, playa, 7 colores. Ya dijeron vacaciones, ya dijeron hoyo soplador, isla, sí, esas cosas, justo esas cosas son las que esta novela en particular trata como de cambiar estas cosas, como estos imaginarios tan comunes y que tanto daño le han hecho a San Andrés en realidad, porque siempre pensamos que San Andrés es mar, playa, colores, ciertos colores, etcétera, como si fuera, ¿y qué es lo que hace falta ahí? Ahí hace falta algo porque la gente no dice nunca cultura, no dice nunca creol, no dice nunca… no dice, es que hace falta el componente humano, es como si fuera un terreno baldío que solamente es paisaje y en donde en realidad a nivel de relaciones humanas no pasara nada. Y es muy, muy complejo tener un lugar solamente en ese imaginario. Y creo que eso pasa en todas las islas del Caribe. Cuando yo me fui de San Andrés, salí para Bogotá a estudiar la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales, una carrera muy linda, pero a la que nunca me dediqué porque no me veía dentro de esa carrera. La estudié, me sirvió para muchas cosas, pero nunca quise realmente ejercerla por una gran decepción sobre lo que es el mundo, sí, una inmensa decepción sobre lo que yo esperaba cuando entré a la carrera y lo que descubrí. Y quise hacer negocios, me dediqué a hacer negocios durante 4 años más o menos, y me fui a vivir a México. Ya había tenido un acercamiento en México cuando estaba en la universidad y es curioso porque México, Ciudad de México, o sea, por supuesto conocen o han escuchado hablar sobre Ciudad de México, que es gigante, ¿no? Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, es un monstruo de 20 millones de habitantes con toda la zona de alrededor de la ciudad, con todos los municipios. La ciudad se comió a todos los municipios, se empezaron a desarrollar a urbanizar cada vez más, y ahora todos los municipios de alrededor es como decir que Calima algún día fuera parte de Cali, de alguna manera.
y de semejante ambiente que se volvió muy hostil, que se volvió muy agresivo para mí, quise irme de vacaciones hace 4 años y regresé a San Andrés con el propósito de vacaciones, y cuando volví me di cuenta de que me hacía demasiada falta. No sabía, no era consciente de la falta que me hacía la isla en la que nací, y a nivel espiritual, o sea, me hacía falta de verdad San Andrés, y me hacía falta como para poder orientarme en la vida, y me gustó mucho que había muchas cosas por hacer, y sentí que yo podía darle algo positivo a San Andrés, que podía como trabajar y hacer algo positivo por la isla. Y me fui quedando y me quedé, me quedé. Y ahí fue que decidí escribir, porque sentía que precisamente hay mucho desconocimiento de parte de nosotros mismos, hacia nosotros, que es lo principal. San Andrés, no sé cómo sean para ustedes las clases de historia, si ven mucha historia regional o si solamente se remiten como a esos símbolos nacionales, como a los próceres, a la historia de la independencia, a estas grandes narraciones, a estas grandes historias, y no como a las historias locales. De pronto estoy segura de que aquí en Calima igual ha habido procesos políticos, históricos, económicos, sociales, que son importantes, y uno normalmente no mira hacia lo local, sino está todo el tiempo con referencia a las grandes ciudades. Y me llamó mucho la atención que en San Andrés hay una urgencia por rescatar la memoria histórica, pero también hay una urgencia por construir historias nuevas, por narrarnos, por narrar historias nuevas, por vernos en las páginas. Yo creo que, bueno, el Valle del Cauca tiene una cierta tradición literaria, pero también es muy fuerte en la plástica y en el cine. Hay arte, existe el arte, aquí hay relativamente cerca y con cierto acceso, pues hay museos, hay lugares en donde pasa la cultura todos los días, y en San Andrés esto fue muy ausente, y por esa razón creo que me surgió esa inquietud de recoger muchas cosas en esta primera novela, y siento que definitivamente si no hubiera empezado a escribir, ya estaba trabajando como periodista en San Andrés, hice periodismo, pero no creo que hoy pudiera dedicarme a hacer otra cosa, y por ahí vamos en este camino. Ya, entonces precisamente Los Cristales de Sal nos trae esa historia de San Andrés. Tú ahondaste en la historia, en todas esas problemáticas que existen. De hecho, en tus artículos que escribías también, todo el tiempo estabas hablando de esa parte, la problemática del mar, de varias cosas que tiene San Andrés, que nosotros como turistas nunca lo vemos, siempre es la playa, el mar, el sol tan rico, pero nunca pensamos en todo eso que trae precisamente el turismo. Cuéntanos un poquito de eso. Cuando yo volví a la isla hace 4 años, creo que lo que más me impresionó fue que estaba llenísima. Cuando yo me fui, cuando yo estaba en 11 en el colegio, San Andrés estaba en una crisis desde el 98, que fue esta crisis nacional, y desde el 98 hasta el 2003, que fue que salí del colegio, eso parece como si hubiera sido, ay Dios, sí, es que fue hace rato, hace 16 años, casi no había gente, la gente no iba a San Andrés. El turismo extranjero se había ido hacía muchísimo tiempo, hubo un momento en el que San Andrés queda muy lejos, ¿no? O sea, eso queda lejísimo, de verdad, o sea, queda, imagínense, no sé si dimensionan, por ejemplo, yo estaba viendo el mapa y de aquí a Cali son 100 kilómetros, ¿100 kilómetros? ¿Sí? Creo que sí. ¿Menos? 90, bueno, perfecto, mira, de aquí a Cali son 90 kilómetros, de San Andrés a Cartagena son 500 kilómetros, y de San Andrés a Nicaragua, que es lo que queda al oeste, son 90 kilómetros. O sea, para nosotros ir a la costa nicaragüense es como ir de aquí a Cali, e ir a Cartagena, o sea, que es el puerto más cercano, en realidad queda muy lejos. Sí, o sea, más de 5 veces, ¿no?, la distancia. Entonces, ahí es donde uno entiende por qué efectivamente
en ese momento igual era mucho más cara las tarifas aéreas, era muy costoso ir a San Andrés, un tiquete ida y vuelta a San Andrés valía 600.000 pesos en esa época, y además tocaba pagar un hotel que era caro también, y aquí en Colombia la gente estaba en crisis, y cuando hay crisis lo primero que uno hace es ir de vacaciones, o sea, se queda de vacaciones en la casa, ¿no? Y el turismo extranjero que alguna vez llegó de Italia y de Alemania y de Canadá ya no venía a la isla. Entonces no había nadie, la playa estaba sola, la verdad para mí era maravilloso, ¿no? Y cuando regresé me di cuenta de que San Andrés estaba todo el tiempo la playa llena, todo el tiempo las calles llenas, todo el tiempo, ¿no? Y me di cuenta de la basura alrededor de toda la carretera a la vuelta a la isla, y a mí eso me impresionó muchísimo. Y me hizo cuestionarme mucho por el turismo. Antes, pues yo soy hija de comerciantes también, y nosotros necesitábamos que el turismo llegara a la isla. Eso fue una crisis muy grave en mi casa y en las casas de muchísimas personas. Muchos árabes, que son los dueños del comercio en la isla, básicamente se devolvían al Líbano o a Panamá, o se iban a Margarita, o se iban a donde tuvieran algún pariente, porque San Andrés ya no era una buena plaza. Y así empecé a cuestionar el turismo, y yo creo que ese rechazo al turismo masivo, hoy en día ir a San Andrés vale 300.000 pesos, hoy en día hay paquetes todo incluido que en realidad ni siquiera pagan impuestos en la isla, que no dejan realmente nada en la isla, todo el dinero se queda en los bolsillos de un par de personas, y las personas de alrededor no ven nada, porque incluso hay gente que va a la isla y que no compra ni un chicle en la tienda, o sea, todo lo llevan de acá. Hay gente, esto es curiosísimo porque hay gente que trabaja en el aeropuerto y los conocemos y todo, y ellos ven lo que trae la gente en los equipajes y dicen que hay gente que trae incluso papa o comidas, cosas para hacer, para cocinar allá, o sea, no compran, no dejan nada, ¿no? Si tú no compras en un lugar alguna cosa, el dinero no circula entre las personas del común, se queda solamente entre los hoteleros, y los hoteleros también mandan a traer todo, incluso toda la comida viene de afuera, todo viene de afuera, todo viene de afuera. Entonces, yo noté que había mucha rabia entre la gente, sobre todo, especialmente entre el nativo, por supuesto. Los raizales tenían mucha rabia con el turismo, con la forma en la que estaba siendo manejado el turismo y el comercio, y eso me empezó a llamar mucho la atención. En un momento también le tuve yo mucha rabia, pero luego también uno entiende que lo que hay que hacer es reformularlo, volver a pensar en un modelo que sea más funcional, que sea sostenible, que piense en el medio ambiente, que sea consciente de las problemáticas locales. Yo creería que, o sea, sobre el turismo hay mucho que decir. Se podría hacer, Providencia todavía está en un punto en el que puede salvarse. Providencia es una isla que queda más al norte, la frontera con Jamaica, pero yo no sé si San Andrés tiene salvación ahora, la verdad. Es un lugar donde ya hay demasiados intereses, muy poderosos además, y en donde uno siempre se siente como luchando contra la corriente. Esto es una cosa que pasa no solamente en San Andrés, sino a nivel global. En todas partes donde hay turismo masivo pasa eso. La gente que vive allí termina siendo desplazada por el turismo. No puede, desplazada en el sentido de que los espacios públicos se piensan para los visitantes y no para las personas que vivimos allí. Los parques, las playas, las calles, las carreteras, todo está pensado para el turista, ¿no? Entonces yo ya no puedo ir a la playa que queda a 10 minutos de mi casa, ya yo no puedo ir el domingo a mediodía porque eso ya está lleno de turistas. Yo no puedo ir cualquier día después de las 10 de la mañana porque ya no tengo ni dónde hacerme, porque vienen todos los que instalan las carpas, que instalan las sombrillas, que instalan todo, y al final tienes que pagar para poder acceder a eso, entonces ya no es algo democrático, ya no es algo en lo que tú, es como si aquí de repente se volviera un turismo muy masivo y tú ya no puedes ni caminar por el andén, porque ya es todo para el turista. Entonces, ese uso del espacio público, ese uso de lo público y de los recursos, ahora hay una cosa muy interesante que está pasando allá con un parque, que era un parque acuático donde hay unas piscinas y unos toboganes. Yo crecí allí, un parque donde hay sí, como un parque para niños,
y eso era gratis o muy barato, o sea, todo el mundo podía ir, no era para los turistas y ahora ha estado como a la deriva durante muchos años, muchos años, porque no es muy caro mantenerlo, un parque de esos en San Andrés. De entrada yo opino que no debería estar ahí, pues para qué va a tener una piscina al frente del mar, me parece que no tiene mucho sentido, pero eso era para los niños de la isla y allí crecimos muchos de nosotros y ahora lo van a entregar a una persona que lo va a manejar para el turismo. Ahora va a ser un parque para los turistas y esto ha generado mucho malestar allá. Hay muchas cosas, hay muchísimos cientos de ejemplos de esto. Yo no estoy en contra del turismo, yo creo que pues en mi mundo ideal utópico sí, que es maravilla que fuera todo solo para nosotros, pero yo creo que uno sí puede compartir lo que tiene con los visitantes, con los demás, pero de una forma sana. Ya. Sí, claro, ya o en… Tú digas, yo no sé, tú eres la Pues mujer. no sé, claro, si quieres. Tenemos un espacio de 10 minuticos para las preguntas o si quieres de una vez interactuamos. Sí, dale, bien pueda. Primero le agradezco su introducción. Sócrates dijo, habla para que yo pueda conocer. No necesito micrófono. Ah, ya. San Andrés. Tengo grandes amigos en San Andrés que tú los debes de conocer. Oscar Choer, los Bryan, los Livingston, los Scorsese. Navegué con ellos y tenía un concepto totalmente opuesto al que tienes tú. Tenían identidad, sentido de pertenencia. Tú vas a Jamaica y hablas con un rastamán y tiene un sentido enorme de pertenencia. Viviste en México, un país el cual yo admiro por su identidad, pues la ranchera ha prevalecido y tienen los 5 productos más vendidos en el mundo, las tortillas, la cerveza, el tequila y sus rancheras. Pero entremos en lo literario. Hablabas de el proceso literario en el Valle, claro. Tu novela, lo poco que leí anoche, es costumbrista. Te enfocas en la idiosincrasia de tu pueblo. Creo yo, a mi ver y entender. Aquí tenemos a Gustavo Álvarez Gardiazabal, que escribió Cóndores no se entierran todos los días, que creo que me gusta más Gardiazabal que Márquez, respetando mucho a Márquez, y El último Gamonal. Y en México tú creo que departiste con Rulfo. Rulfo para mí es increíble, es profesor, es catedrático. No, simplemente felicitarte y ver este espacio de los niños, y me refiero a Sócrates, que es mi ídolo, dijo que había que educar la juventud. Soy una persona que llevo 50 años leyendo, tratando de aprender a leer, porque para poder escribir hay que saber leer, y yo no he podido aprender a leer. Y eso es lo que me preocupa a mí en el entorno colombiano. Las universidades ya quitaron las tesis, porque se represaban mucho los títulos, porque se demoraban demasiado o no hacían las tesis. Y con un gran amigo, hijo de Darien, un científico a nivel mundial, Guillermo Sotelo, llegamos a la conclusión de que era que grandes profesionales, pero no sabían leer. Y para escribir hay que saber leer, y ese consejo lo doy a los niños. El murmullo de pasar una hoja es música para mis oídos. Me preocupa mucho la tecnología, me preocupa y quiero felicitarla, porque estas redes sociales que son muy útiles, pero la creatividad, escritora, ¿usted cree que en el siglo XXI volvemos a tener un Neruda, un Sheldon? Yo sí creo. Sí, yo sí creo. Yo creo que, no sé si en el mismo formato, de la misma forma, todo va cambiando. Ayer estaba Carolina Sanín en Cali y creo que le hicieron una pregunta, no me acuerdo qué le preguntaron, pero en todo caso su respuesta
se fue hacia allá, hacia decir que todos los formatos van cambiando. Ella hablaba sobre la nostalgia del libro, sobre decir que se están perdiendo los libros, cada vez hay menos libros, y como sobre además la sacralización del libro. Y hablaba de que en realidad pues todo va cambiando, o sea, el pergamino se perdió, los papiros se perdieron, los códices medievales se perdieron, hay muchos formatos, claro, pero no permanecen sus ideas, permanece su pensamiento y sus ideas, pero los vamos a ver. Yo he visto materiales de Sócrates en Twitter, ¿sí? O en Facebook. A mí me parece, yo tengo... Yo tengo un conflicto con las redes sociales, o sea, las uso, pero les tengo miedo. O sea, les tengo miedo, de verdad, porque siento que me pueden absorber. Y cuando uno se da cuenta de que cada vez la ventana de atención del ser humano es cada vez menor, es decir, ahora ya no podemos concentrarnos por más de un minuto. Si alguna cosa dura más, si un video dura más de 30 segundos, ya es muy largo y la gente no lo mira. Si son más de 120 caracteres, que son las letras que permite Twitter en un mensaje, ya uno no lo lee. Si es más de, sí, o sea, cada vez prestamos menos atención, va a llegar el momento en el que si el video no dura 2 segundos como un GIF, entonces ya, o un meme, ya no lo vemos. Eso es una cosa que me inquieta profundamente, pero creo que uno debe ser consciente de esto y poder emplear estas cosas, que estas cosas no deben manejarlo a uno debe manejar las cosas. Y eso solamente se logra cuando uno es consciente sobre las dinámicas que hay allí, sobre lo que está pasando. Si yo simplemente voy y no pienso, wow, ok, ya llevo mucho tiempo, debo parar, o ya esto es una cosa que ni siquiera estoy aprendiendo nada, solamente estoy pasando y pasando. Es distinta, la distracción es distinto el entretenimiento de la creatividad, pero yo sí creo que puede haber grandes pensadores y que puede haber grandes creadores en todas las manifestaciones artísticas, en la plástica, en la escultura, que pueden nacer en este siglo y que están naciendo ahorita. Hay gente viva que todavía es tremenda, que no tiene el reconocimiento que debería tener o que podría llegar a tener todavía, grandes novelistas o grandes narradores. Yo creo que nunca va a dejar de haber genios. Lo que pasa es que lo que sí puede suceder es que se pierdan porque hay es como tirar una piedra a un río revuelto, ¿no? Antes era mucho más fácil de pronto lograr, o sea, tener la visibilidad de estos grandes personajes porque no eran tantos, o los medios de distribuirlos no eran tantos tampoco, pero ahora hay tanta gente tan genial haciendo tantas cosas que es demasiado. Por ejemplo, yo la otra vez estaba tratando de leer, yo no leo, la verdad no me interesa, nunca me han interesado los grandes escritores latinoamericanos. Yo pienso que si a uno, porque es que yo pienso que si a uno, y hay una parte del libro que empieza diciendo eso, si a uno le aburre algo y no lo quiere leer, pues no lo lea. No lo lea. Si uno coge un libro y el libro no lo atrapa a uno y uno realmente no puede nutrir su imaginación ni su creatividad con un libro, busque otro que sí le guste, cualquiera, pero lo importante es leer, porque leer lo que sea, leer programa el cerebro. Cuando uno lee, uno está haciendo un ejercicio creativo al interior y un ejercicio de memoria, y ese ejercicio es importante para la programación del cerebro. Efectivamente, si uno no sabe leer, no puede escribir. O sea, también tengo muchos amigos escritores que dicen, yo no leo a nadie, no me interesa, yo solamente escribo. Y son buenos. No sé si me encanta lo que hacen, yo jamás me atrevería a decir como que, ay, no, yo no leo y ya, no me atrevería a decir eso. Siempre estoy buscando cosas que leer. Y estoy buscando lo que me interesa, y después de mucho tiempo
cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Teníamos estas obras canónicas que había que leer Cien años de soledad, había que leer La María, había que leer, en mi época había que leer Mientras llueve, había que leer todas estas cosas, y a mí Cien años de soledad me pareció inmasticable, indigerible, no me gustó, La María ni por ahí tampoco. Para alguien del Caribe, que siempre ha vivido en una isla, que no sabe cómo se ve un cañaveral, que no sabe, o sea, hay una cantidad de imágenes en esa literatura que uno simplemente no puede ver. Yo no entendía eso, o sea, a ver, yo nunca había visto una montaña en mi vida, no tenía ni idea, o sea, eso es y no había Google, o sea, no había. Claro, pero es que yo era una niña en ese momento de 12 años. Eso es una cosa. Pedirle eso a alguien es pedirle que se someta voluntariamente a una tortura. O sea, cuando leí Drácula, que tenía 12 años, leí Drácula de Bram Stoker y me fascinó. O sea, me encantó ese libro y ahí entendí que me encantaba la novela y que había ciertos géneros y todo. Y uno tiene que buscar lo que a uno le guste. Y creo que en muchos países del mundo se está empezando a hacer ese cambio para que en los currículos escolares no haya estas obras que te imponen, ¿no? Sino para que el estudiante, por ejemplo, le dan una lista, un listado, y le dicen, escoja de este listado 2 libros que se va a leer en el año o en el semestre. Y le dan un listado por géneros y un listado por autores, ¿no? Eso me parece, o sea, es que de verdad, y después, obviamente después me encontré con estas obras, ya después de grande, por supuesto, y la primera vez que leí Cien años de soledad fue maravilloso para mí, a mí me encanta esa obra. La primera obra que leí en el colegio de García Márquez es genial, yo creo que puede ser, de hecho puede ser, para mí es la que más me gusta, que es El coronel no tiene quien le escriba, porque es sintética y es increíble, ¿no? Es una cosa que además te vuela la cabeza porque tiene un desenlace en el que yo creo que tiene que participar el lector. Uno no sabe qué va a pasar con él, si la esposa se va a quedar hirviendo piedras toda la vida, ¿no? Y esperando el correo. Todos esperamos algo, obvio, si no estaríamos muertos. Pero yo creo que uno sí tiene que, en particular, y esto es algo que dice, por ejemplo, Naipaul, que es el Nobel de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago son unas islas que también fueron colonia de Inglaterra, que quedan unas islas que fueron inglesas, que fueron en algún momento una colonia muy importante, y a donde llegaron mucha gente de la India, también los traían esclavizados. En el Caribe hubo muchos esclavizados. En esta zona, por ejemplo, eran todos afros, todos venían del África, pero en el Caribe también hubo esclavizados chinos y hubo esclavizados de la India. Y en Trinidad en particular había mucho trabajo forzoso de inmigrantes de la India. Y Naipaul, él empezó a escribir también muy tarde en su vida, y desde Londres. Es como decir que alguien de aquí empezara a escribir desde España, ¿no? Viendo su país desde ese ideal europeo que es la metrópoli y estos países que son la colonia, ¿no? Donde nosotros siempre aprendemos a mirar hacia allá como si esos fueran los ideales de la cultura, es decir, todo lo que es europeo es bueno y todo lo que es de aquí es chimbo, o sea, lo que es de aquí no sirve, ¿no? Entonces, no sé, ¿eso es una mala palabra acá? Ah, ok, ok, es malo, es ordinario, ¿no? Entonces, yo también aprendí así. Naipaul decía, ya después en uno de sus tantos libros de memorias sobre lo que es escribir, él decía que él que él no podía leer, que él no había leído ni siquiera un libro completo, que su papá era profesor, era un tipo muy culto, pero él no había leído ni un libro completo, siendo su padre de India, que es un lugar que tiene una tradición literaria riquísima, o sea, casi que los primeros libros, los libros más antiguos que tienen 5000 años de antigüedad son los Vedas, o sea, estos textos sagrados de la India, que son tratados filosóficos complejísimos y riquísimos y bellísimos, y él no podía leer absolutamente nada, porque él nació en Trinidad y Tobago, y allí él no entendía. No, decían, si le dicen flor, él tiene que imaginar una flor cualquiera, si le dicen jacaranda no sabe qué es,
si un escritor inglés narra sobre unas hortensias o sobre un cierto, o sobre un mirlo o sobre ciertas aves, no puedes ponerle un nombre. Si dice mirlo, acabo de ver a alguien que dijo que es un mirlo, exacto. Si el libro se trata sobre un mirlo, yo no tengo ni idea de qué carajos es el protagonista de ese libro. Entonces él decía que como no había tradición literaria en su isla, en Trinidad y Tobago, él no leía, sino fue después, cuando ya estuvo en donde estudió en Londres su carrera de creación, pues de literatura, donde aprendió a leer y fue a Londres y entonces vio lo que era un mirlo, vio lo que eran todas estas palabras que después que uno no puede tener una imagen para identificarla y así es imposible leer, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que, por eso es tan importante que haya escritores en los lugares, en los sitios locales. Él decía que todo lugar es ridículo hasta que se escribe de él, hasta que se escribe sobre él. Y a mí me parecía eso, yo decía, nadie nunca había escrito una historia, por ejemplo, que se desarrollara en mi barrio, en San Andrés. Es un barrio que tiene unas características muy, muy en especial, pero la literatura que hay en la isla, que sí la hay, se trata sobre los barrios nativos o es netamente histórico. No son historias que sucedan en las calles que hay hoy en día, ¿no? Entonces, al principio era muy extraño para mí escribir algo que pasó en la 20 de julio con la Avenida de las Américas en San Andrés, por ejemplo, o en ciertos lugares que no existían no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, es como si ustedes también hoy hacen una historia sobre algo que pasa acá en Calima y nadie nunca ha escrito algo sobre eso, ustedes no pueden ir a ver un ejemplo o algo sobre lo cual basarse. Él decía eso. A él le pasó exactamente lo mismo cuando uno es de un lugar así. Eso es súper importante, por eso yo creo que siempre va a haber historias que contar y siempre van a haber nuevas formas de narrarse. Cada vez salen más escritores que empiezan desde los sitios más pequeños, porque eso es lo que ahora nos causa curiosidad. Ya hemos leído a Europa toda completa, ya hemos leído a India también. India es gigantesca, inabarcable, pero o sea, hay lugares de los cuales uno es ajeno, pero ya tiene toda la geografía descifrada, y la historia, y la cosmovisión, y todo, y su lugar en el mundo, y en cambio hay otros sitios en los cuales que casi que todavía no existen en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa diversidad y esa tendencia a lo local es lo que precisamente garantiza que siempre pueda haber alguien, siempre pueda haber nuevos genios. Listo, Cristina, ahorita como ya vamos a dar el espacio para las preguntas. Última pregunta de parte mía, cuéntanos un poquito sobre la protagonista de la historia, ¿sí? O sea, en sí lo que vamos a ver en el libro, a encontrar en el libro, por cierto, va a quedar aquí en el municipio, en la biblioteca pública, para que luego lo puedan consultar. Sí, vamos a pedir los dos. Lo que vamos a encontrar en el libro es un poco también de la vida tuya. Claro. Es tu forma de ver la isla, sí, pero también es una historia, prácticamente una biografía, algo así, ¿cómo es? Más sí, pues yo he tenido muchos conflictos con eso. Ahora que me decías que es una novela costumbrista, quizás es muy canon, o sea, está inscrita totalmente dentro de lo que es una novela tradicional. Eso me fastidia mucho, y me fastidia mucho que sea de autoficción, porque es de autoficción, o sea, es una novela que… Ficción, ¿no? Ficción es como todo lo que uno se imagina. Ficción literaria, sí, claro. Ficción es todo lo que uno se imagina, que no existe. La María es una obra de ficción, Gabriel García Márquez, por supuesto, es una obra de ficción, o sea, por más que sean históricas y tengan referencias a la vida real y a la historia y todo, el autor se imaginó las situaciones, se imaginó el contexto, se imaginó unas cosas, y todo eso es ficción, que es distinto de la ciencia ficción, ¿no? Siempre suele haber mucho esa confusión. Y la narrativa de esta novela es autoficción, es decir, que el autor está allí en la novela. Es una ficción, es una versión ficcionada del autor, y en este caso mía. La protagonista se llama Victoria Baruch. En algún momento tuve mucho afán por distanciarme de la protagonista, porque no se pensara que era yo,
Y entonces durante esos 3 años que escribí de esa manera no salió absolutamente nada bueno. Todo el tiempo quería que no dijeran, esa es Cristina, esos son los papás de Cristina, o eso le pasó a Cristina, esa es la casa de Cristina, y yo no quería, porque como buen pueblo uno siempre quiere pues que la gente no se meta en su casa, ¿no? O sea, San Andrés es así de chiquito, pues ahorita está preguntando qué población tiene Calima, qué población tiene Calima. Sí. ¿Como cuántos son como en total? Imagínate, bueno, 60.000. San Andrés éramos cuando yo estaba creciendo como unos 60.000 y ahora pueden ser unos 120.000. Pero igual, ¿no? Como es un pueblo pequeño, uno no quiere que la gente esté tan enterada o que la vida íntima esté tan de boca en boca. Y ayer algún otro de los expositores lo decía en la biblioteca departamental en Cali sobre cómo uno de verdad tenía que perder el pudor de cierta manera para poder escribir, cómo uno tenía que perder el miedo a exponerse, porque si uno tiene, y eso me pasó a mí, yo escribí 3 manuscritos antes de poder terminar, de poder siquiera saber cómo iba a avanzar la novela. Siempre como que llegaba un momento en el que ya no sabía qué escribir, como que ya no fluía más y me tocaba dejarlo y así hasta que finalmente al final dije, pero bueno, ¿cuál es el afán también? Qué pendejada, si yo necesito sacar esta historia, tiene que salir, ya tengo que exponerme un poco. Entonces la protagonista tiene como mi misma etnicidad, ella es raizal, pero también es de piel clara y también sus padres son continentales, tiene sangre árabe, no árabe, sí. Pero también tengo sangre polaca y la española que tenemos todos y la indígena que tenemos todos, ¿no? Entonces ella tiene toda esta mezcla y por eso se hace muchas preguntas. Y ella es una mujer que, claro, ella tiene algunas severas diferencias conmigo, es decir, no todo es mi experiencia, porque ella es diabética, tiene una enfermedad crónica muy grave que es la diabetes, y ella, que le diagnosticaron además muy tarde, o sea, ella no creció con la diabetes desde que era niña, sino que es una enfermedad nueva para ella, que se le presenta en la muerte de sus padres, hacía más o menos en su línea de tiempo, hace unos 7 años. Entonces cuando ella regresa a San Andrés, ella empieza a confrontarse con lo que es tener diabetes en San Andrés. La diabetes es una enfermedad en la que tú tienes que estar pensando todo el tiempo cuánta azúcar tiene lo que te vas a comer. Todo el tiempo tienes que estar pensando que esto tiene 20 gramos, esto tiene 50 gramos, esto tiene un pan de bono, tiene 20 gramos de azúcar, no sé qué, y con base en eso toca inyectarse insulina. Ella todo el tiempo se está inyectando insulina para que su cuerpo pueda procesar el azúcar, porque el cuerpo no la procesa. Si no se la inyecta, se desmaya. Y si se le sube demasiado el azúcar, también se desmaya. O sea, entonces, ella tiene todo el tiempo ese conflicto, porque como ustedes bien saben, ya que el Valle del Cauca es la cuna de la industria del ingenio en Colombia, este cultivo tiene todo que ver con la esclavización y con la colonia. Entonces, ella empieza a explorar si quizás porque en su familia siempre le han dicho, aquí no hay negros, nosotros no somos negros, olvídate de eso, tú eres blanca, nuestra ascendencia es británica, nuestra sangre es inglesa, ¿no? El negro siempre se rechaza, y ella decía, no puede ser, yo tengo que tener sangre negra, yo lo sé, yo lo siento. Y ella piensa que quizás porque le han negado esa ascendencia, todos esos secretos familiares y esos silencios han terminado por manifestarse en su cuerpo en la forma de la enfermedad. Ella regresa de Ciudad de México a San Andrés, cosa que también me pasó a mí, y es cuando empieza a cuestionar cómo ha cambiado la isla en esos 15 años de ausencia que ella lleva. Y entonces empieza a narrar las diferencias y entonces empieza a narrar también una cantidad de sucesos políticos y narra también, hice un esfuerzo que hoy en día también me incomoda un poco, pero ahí está, para reconstruir o para poner a disposición de los lectores la historia
del vínculo entre San Andrés y Colombia, la historia política de ese vínculo, cómo es la relación política entre San Andrés y Colombia, ¿los sanandresanos se sienten colombianos o no? Colombia, ¿desde cuándo estuvo presente realmente en San Andrés? ¿Cómo ha sido? O sea, si realmente ha estado allí porque tiene un interés real en la gente, que es lo que se supone que debe hacer el Estado, o si más bien es una cosa como más utilitaria, más interesada, más basada en los recursos, en el dinero que puede producir San Andrés. Más bien es San Andrés una empresa para el Estado o es un lugar real con unas condiciones, ¿no? Entonces hay una cantidad de preguntas ahí que al final terminan siendo preguntas no solamente sobre San Andrés, sino sobre el mundo. Son preguntas sobre el mundo porque uno puede hacerse las mismas preguntas sobre cualquier lugar, ¿no? Sobre cualquier otro lugar. Y bueno, el libro es muy caribeño porque revisa, yo creo que el intento es establecer ese vínculo que tiene San Andrés y finalmente ese vínculo que tenemos todos en Colombia con el Caribe, con las islas del Caribe, con Gran Caimán, con Jamaica, con Cuba, bueno, sobre todo con las islas angloparlantes, ese era mi afán, ¿no? Y sí, es eso. Listo, Cristina, muchas gracias. Gracias. Ya para las preguntas, 3 preguntitas. ¿Cuántas preguntas hay? Aquí hay Sí, una, por favor, dos. ¿cuántas? Vamos en orden. Primero, sí, qué pena. Es que acá ya le pasé el micrófono y ya me lo pasó usted, ¿sí? Ah, bueno, listo. Entonces empecemos acá. ¿Me regalas el micrófono? Discúlpame, ¿sí? Bueno, entonces una, dos y alguien más. Cristales de Sal habla sobre Nicaragua y sus ganas por las 90 millas. Sí, claro, claro, ¿Sí? claro. Thank you. Buenos días, mi nombre es David Castillo y pues quisiera que de pronto me tomo un espaciocito de tiempo, disculpas por eso. Voy a hacer primero muy concreto, después no tanto y al final otra vez concreto. ¿Sí? Entonces primero yo creo que pues agradecer a todos los que han hecho posible este espacio, porque para mí en estos tiempos el fomento de la cultura es el verdadero camino, a la cultura y a la educación es el verdadero camino a una revolución, a mejorar nuestra sociedad, y esto es muy importante, porque en este momento uno de los grandes problemas que tenemos es la cuestión de la ignorancia, ¿sí? Y eso es lo que nos está acabando a nosotros los colombianos y al mundo. Entonces, muchas gracias a todos, a Cristina por venir hasta un pueblo inhóspito, no tan inhóspito, pero lejano, y exponernos tus ideas y tu ser. Bueno, voy a dar una pequeña reflexión de algunos temas que hemos tocado y ya después sí entramos en la materia tuya, que es la literatura. Entonces, digamos, en la cuestión del turismo, en ese caso nosotros manejamos casi una historia paralela, porque nosotros somos, la geografía se presta para el turismo. La historia del pueblo era un pueblo agrícola, de actividad económica agrícola, pero con la construcción del lago en el año 63 del siglo pasado, se cambió la identidad del pueblo en materia de la actividad económica. Entonces se fijó, poco a poco fue progresando como un sitio turístico. Y aquí, aunque en materia, digamos, de la organización administrativa del municipio, nunca se ha organizado, nunca ha explotado totalmente el potencial turístico que este tiene. Pero lo tiene, viene gente y tenemos muchos de los problemas y conflictos que tú decías, de que la gente viene, de que la gente se apropia de nuestro territorio, hace lo que quiera, no lo respeta, no lo quiere, ¿sí? Entonces es como bien interesante ese paralelo que tenemos ahí con el respecto al turismo. Pues serían muchas problemáticas, pero pues ese no es ¿qué es lo que yo sí digo? Lo que yo sigo, y lo voy a volver a decir ahorita,
que tiene que ver con respecto a cómo uno debe afrontar las situaciones y cómo uno debe, digamos, tratar de ser constructivo para tratar de solucionar los problemas. Por ejemplo, para mí el turismo, si se maneja bien, entonces no es algo negativo, sino que puede volver algo positivo. Bueno, con respecto a lo de las redes sociales, es lo mismo, ¿ya? Uno puede ver el impacto negativo que ha hecho las redes sociales. Y si uno ve también, uno puede utilizar las redes sociales para generar un impacto positivo, porque de todas formas es, digamos, el estadio donde las personas nos estamos moviendo hoy en día. Y entonces, pienso yo que si queremos impactar a las personas, debemos meternos en el espacio de ellas, porque si no, no hacemos nada. Lo voy a explicar en el siguiente punto, que tiene que ver pues ya con el tema de la literatura, ¿no? Y con algo de mi historia vital. Pues yo no voy a contar toda mi historia acá porque tampoco es el espacio, pero entonces sí creo que el papel del artista es un papel muy importante, porque el artista explica quiénes somos y cada tiempo, y pues ahorita el concejal hablaba de que si una dura o no sé qué, pero es que cada tiempo tiene su estilo, tiene su manera de interpretar la cosa. Digamos, antes Shakespeare pues re barroco, así, no sé qué, no sé cuántas, pero entonces ya uno va viendo que el tiempo va evolucionando y las cosas van evolucionando, sale Borges, sale Bukowski. Por ejemplo, yo te veo más como en el realismo, pero no un realismo sucio, sino un realismo suave, como, sí, como tirando a eso, te veo más a vos en lo poco que leí porque no pude leer el libro, ¿ya? Entonces, cada tiempo tiene su forma de interpretar y su forma de comunicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fue muy interesante lo que tú me dices de que este señor no leía o que uno aprende, porque a mí me ha pasado, yo apenas aprendí a leer hace como un año, ¿ya? Y puedo entender lo que está diciendo los textos y los puedo interpretar y todo eso. Antes yo no leía y entonces también sé que yo tengo varios amigos que son muy cultos, y son escritores también, pero no escribimos así privadamente. Entonces un error del escritor a veces es que los escritores escriben para otros escritores, cuando es un escritor muy académico, como tú decías, que no te gustan los clásicos, todo eso. A mí hay clásicos que No, me sí, gustan. sí me gustan, pero no me gustaban. No los Bueno. entendía, no podía relacionarme con ellos, ¿no? Bueno. Ahora yo leo, o sea, yo leo de todo, absolutamente Sí, es de todo, de importante todo. leer de todo, ¿sí? Desde la revista. Yo digo hasta las instrucciones de un electrodoméstico, es importante leerlas. Hasta las recetas. Sí, entonces, por ejemplo, yo observo varios problemas. Por ejemplo, aquí en el pueblo y en el tuyo también, la cuestión de la historia. Ya, este pueblo no tiene historia. Yo he buscado pues los documentos, hay unas monografías pues muy básicas, ¿sí? Y de hecho yo tengo amigos que ya, uno que es historiador, el otro antropólogo, que estamos digamos en esa búsqueda de que nos apoyen para hacer esa cuestión de la historia. Ya digamos, yo quiero ser escritor también y todo eso y los voy a hacer en mucho tiempo porque no tengo la suficiente preparación, pero entonces para no demorarla más en esto, yo quería decirle 3 preguntas. La primera, ¿cómo hace uno para escribir y en la primera novela ganarse un premio? ¿Sí? La segunda, bien, o sea, ya tu papel, por ejemplo, yo estuve chismoseando también tu Facebook, te estuve investigando y veo pues cómo ha sido el cambio de tu vida, ¿sí? Porque Wow, te fuiste bien lejos en el Facebook. entonces yo vi como que yo estuve escudriñando tu Facebook, entonces yo vi que sí, cambió tu vida de un momento a otro porque yo creo que ni tú te imaginabas o sea, no es por medio de mis reflexiones, ¿sí? Y yo escribo, no, tengo errores de ortografía y errores gramaticales, pero a la gente le gusta leer lo que escribo
y son sobre temas sociales más que todo. Yo no me he puesto todavía a escribir otras cosas. Pero entonces a mí me impacta que hay gente, o sea, yo trato de escribirlo más condensadamente y hay gente que me dice que es muy largo, que es muy largo. La gente hoy en día no se está leyendo una página, la gente no se lo aguanta. Entonces a mí me parece que eso es un problema muy grande porque pues, o sea, está bien, hay escritores y todo eso, pero ¿quién va a leer a los escritores? ¿Cuál va a ser el impacto que va a hacer en la sociedad sabiendo que es tan importante la lectura? Entonces, digamos, desde ya tú como escritora, porque ya estás ahí, entonces, ¿qué planeas de pronto hacer un activismo ante ese problema? ¿O cómo ves vos el problema de la lectura en Colombia? Sobre todo en Colombia, porque si uno ve, por ejemplo, comparado con países de Europa, donde Noruega creo que se leen 50 libros al año, en Inglaterra tantos libros. Bueno, usted va en India es donde más se lee, si no estoy mal. Colombia se lee poquitos libros. Esa es la segunda pregunta. Y, no, esas son las dos preguntas. Bueno, muy interesantes y muy interesante muchas de las cosas que me has dicho. Gracias por la stalkeada en Facebook. A ver. Yo creo que el problema de la lectura es que no hay contenidos locales. Creo que ese es el problema, porque es muy difícil pedirnos que leamos de nuevo siempre cosas que están formuladas para otro tipo de cosmovisiones. Sí, pero es que todos los personajes pueden ser locales y aún así mismo ser caracteres universales. No, porque… No, o sea, pues todas las opiniones son diferentes y seguramente seguramente habrá tesis muy bien fundamentadas sobre lo contrario, pero lo que yo pienso desde mi orilla, desde mi propia experiencia, siendo de pueblo, siendo un lugar totalmente marginado, donde no hay literatura, donde de hecho ni siquiera se habla español como en lengua materna en una gran cantidad de la población, donde hay una barrera cultural muy grande para acceder a muchos contenidos. Yo creo que el problema es ese, yo creo que el problema es que… A mí no me gusta Neruda, por ejemplo. Yo sé. A mí no me gusta Neruda, por ejemplo, no, a mí me encanta, ¿sabe quién me gusta? Juan Manuel Roca, me encanta. Roca es el gran poeta colombiano, no lo conozco, no conozco su obra. No, pues si empezamos a eso, empezamos todos a, ¿te gusta? ¿Conoces? ¿Te gusta? A mí Juan Manuel Roca me fascina y hay una escritora, hay una poeta que escribe desde San Andrés que se llama María Matilde Rodríguez que me parece absolutamente profética en todo lo que escribe y de una poesía bellísima, de una métrica increíble. ¿Cómo? Claro. Pues que ¿quién no está influenciado ya por Márquez? O sea, ¿quién no está influenciado por García Márquez? Bueno, yo sí, no sé, tú me decías realismo, sí, mi libro es realista, efectivamente, claro, porque tiene una función social, el libro, tiene una función social. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando la literatura es incipiente en un lugar, es que empieza a tener un rol social y uno empieza a ver cuáles son las historias que se necesita contar. Por ejemplo, eso que me estás contando del lago Calima es súper interesante, cómo un lago viene y cambia absolutamente todas las relaciones sociales en un lugar, que me imagino que de todas formas el pueblo debe ser de alguna forma marginado a todo lo que pasa alrededor del lago Calima. Eso debe ser una historia súper interesante y estaba a punto de preguntar dónde podía leerla. No la puedo leer, no hay ninguna, debe haber crónicas, hay que escribirla. Ajá. Eso es interesantísimo. O sea, a eso me refiero yo. A ver, las emociones humanas y las relaciones humanas son universales. Lo que pasa en San Andrés también pasa en Calima. Lo que pasa en Calima pasa en Venecia, porque ha pasado. Lo que pasa en Venecia pasa en Calcuta, en la India, de alguna manera así. Entonces, claro que los caracteres son universales, por supuesto. Pero toda esa ficción que hay alrededor de eso, toda la narrativa, sí, la narrativa toma lugar en unos lugares en especial. O sea, Macondo puede ser un lugar universal, pues los personajes pueden tener unas características y unos imaginarios
en los que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede decir, sí, yo también he sentido, yo también he migrado, yo también he buscado, yo también he colonizado, yo también sí, pero Macondo es un lugar que está en la costa Caribe, que no existe, ¿no? Está en la imaginación de todos, pero es un lugar típicamente del Caribe, puede ser Aracataca, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo. Yo creo que si la gente no lee una página, yo por ejemplo por eso dejé de hacer muchos escritos en Facebook, todavía mucha gente lee muchas cosas que son larguitas, pero para eso toca hacerlo y hacerlo y hacerlo, y el escritor debe hacerlo y hacerlo y pulirse y pulirse y pulirse y seguir haciéndolo, porque si no generas esos contenidos, entonces nunca va a haber esa retroalimentación, nunca va a haber esa respuesta, ¿no? Y sobre la primera pregunta, o sea, tendría muchísimo más que decir, pero siento mucho afán a mi alrededor, siento tensión, siento como… Estamos todos estoy aquí asustada, emocionados. sí. Podría hablar muchísimo más sobre eso porque es una reflexión súper interesante. Yo creo que de todas formas también uno como escritor debe sintetizar, por eso la poesía siempre será uno de los géneros más, yo creo que es casi el único, quizás el único género que existe, porque es que… Sin duda. Sí, bueno, sí, o sea, de nuevo, tal vez por eso fue que cuando leí eso en Naipaul me impresionó tanto, porque él decía que ningún lugar existe hasta que se narra, o sea, eso es increíble, ¿no? No lo puedes leer, no hay un imaginario alrededor de eso, no hay relaciones, no hay nada sino paisaje, un desierto, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno como escritor debe leer mucha poesía también para poder sintetizar. Cuando tú lees poesía o cuando intentas hacer versos que no tienen que tener métrica, que son simplemente, pueden ser pensamientos o ideas muy concretas y eso ya es un verso, tienes que ser muy conciso en las ideas y en las imágenes que hay allí. Por ejemplo, esta novela salió de una poesía que yo hice, de un poema largo que hice, y allí está como todo el argumento de la novela que después se desarrolló y se convirtió en narrativa, porque ya empezó a haber personajes para contar las historias, pero en la poesía no es así, ¿no? Entonces, eso es vital. Uno tiene que también adaptarse y ser un escritor del tiempo. Si quieres, además, hacer de eso un instrumento político de alguna manera, porque si vas a hacer activismo a través de eso, hay que adaptarse, siempre, en cualquier lugar, por más ignorancia que haya, yo creo que el espíritu humano siempre está hecho de algo que uno puede tocar de alguna manera. Y mientras tú más te conectes con tu lector objetivo, con los lectores a los que quieres llegar, mejor vas a poder encontrar los lenguajes que estos lectores comprenden, que siempre debe ser lo más simple posible. Siempre debe ser lo más simple posible. Eso es algo que yo intenté observar mucho en la novela, porque uno como escritor, uno a veces piensa que no, escribir es enarbolar y usar una cantidad de léxico y tener unas palabras súper complicadas y tener unas metáforas también, wow, unas referencias a otros autores o cosas, algo así que te haga ver como que eres súper culto, pero en realidad no. El mejor escritor es el que menos adjetivos utiliza, el que menos adorna, digamos, hay diferentes tipos de lectores, por supuesto, y hay épocas muy distintas, pero yo creo que yo intenté, por ejemplo, suprimir muchos adjetivos de aquí, mis mentores me enseñaron a eso, creo que eso es, y hay muchos manuales también para hacer creación literaria que son muy buenos, porque es que hay que transmitir la idea, es lo que es importante. Las palabras son lindas, ¿sí? Pero la idea, lo que está detrás, el espíritu que transmiten esas palabras, eso es lo verdaderamente importante. Y sobre la primera pregunta, de alguna manera yo sí sabía que me iba a ganar ese premio, porque yo sabía que el país no había leído una historia contemporánea sobre San Andrés y sabía que era el momento para que el país leyera eso. Si lo escribí de la mejor manera, no sé, creo que quedó bien escrito. Hoy lo hubiera hecho distinto, pero yo sabía que el país tenía esa urgencia y yo sabía que mi deber en la vida era poder dejar ese documento. Casi que yo ahora siento que yo puedo morirme y ya me voy feliz, porque hay algo con lo cual que nos acerca, que puede hacer que nos entendamos mejor, tanto nosotros en San Andrés
como del país a San Andrés, o sea, en todos los sentidos de las relaciones, y que puedan realmente hacer que el sanandresano pierda esta noción de sentirse ajeno al mundo, que es algo que pasa mucho en los pueblos y en los lugares aislados, y es que uno piensa que los problemas que hay son solamente de allí. Entonces uno simplemente quiere irse, quiere escapar, quiere huir, quiere buscar otras cosas, como si en el mundo entero no pasaran las mismas cosas. Así que de alguna manera yo escribí ese libro en 2 meses ayer Carolina Sanil me hizo meditar sobre la palabra disciplina y sobre el valor de la disciplina. Ella decía que no le gustaba la disciplina y que no le interesaba tampoco para nada, pero yo lo escribí con rigor lo escribí con la corazonada de que iba a poder tocar a muchas personas. Y yo creo que cuando uno narra algo así, o sea, como con desgarra, yo estaba con mucho dolor, con mucha decepción, lo escribí con mucho amor, o sea, como con todo mi amor, pero con un dolor horrible, con una desesperación. Y cuando uno escribe así, yo sentía que eso podía salir bien. Pero por supuesto no estaba segura, ¿no? Cuando ya llegó el tema del premio dije como, wow, o sea, sí funcionó. Pero yo creo que es eso. Además que no sé si va a haber espacio para otras preguntas, pero si es lo último que puedo decir, qué chévere que haya habido chicos de colegio. Por allá hay unas chicas que quieren. Ay, qué bien. ¿Qué otro título le hubieras ponido a la historia de los cristales de la sal? ¿Por qué? No le hubiera puesto ningún otro título, pero gracias por preguntarme por el título, porque yo lo que estaba intentando encontrar era si había algo, como en San Andrés hay gente de tantas partes, la gente hay gente que tiene nexos con Barranquilla o con Cartagena o con Cali, con Medellín, Bogotá, pero también gente que tiene nexos con Jamaica, con Nicaragua, con Panamá, con Estados Unidos, con Inglaterra, con África. La gente ahora está tratando de descubrir cuáles son sus raíces africanas, y eso nos tiene perdidos porque no sabemos quiénes somos. Al final hay gente que dice, no, es que yo soy africano, o yo soy de Jamaica, o yo soy, sí, o entonces hay gente que nace allá, pero no, es que yo soy de Cali o lo que sea. Y a mí me preocupa mucho eso, porque cuando una sociedad no sabe qué es, ¿sí?, hay muchísimos problemas. Ahí es donde empiezan los problemas, es como tratar de lograr, es que como tienes un carruaje con unos caballos y cada uno va por su lado y eso es un desastre. Entonces me pregunté, ¿quiénes somos los sanandresanos? ¿Qué es lo que todos tenemos en común? ¿Qué es lo que los árabes y los africanos y la gente que reivindica todas estas cosas, la gente que dice yo soy esto, pero estás en San Andrés, entonces tienes que tener algo en común con todos los demás? Entonces hay un momento en la novela en el que la protagonista hace una metáfora, hace una asociación con los cristales de la sal. Después, los cristales de sal, la sal cuando está a una presión muy alta, se condensa y se convierte en cristal, la sal ordinaria, puede convertirse en cristal cuando está en una presión muy alta. Y como San Andrés está en un momento de alta presión, pensé que podía ser eso se llama tropos en ciencias sociales, que pensé que podía ser una buena asociación. ¿Sabes? Siempre hay estas cosas, yo creo que los equipos de fútbol, y cuando uno ve fútbol se ve, ¿no? Entonces, los charrúas de no sé dónde, los aztecas de México, o sea, cada país tiene y cada región tiene como una palabra o una frase muy simple que los identifica y que los une a todos. Eso es los cristales de la sal. Bueno, Gracias. señores, muchas gracias. No tenemos más tiempo para preguntas. Cortas, así como las de él. Volumen 2 de Cristales de Sal. De los cristales de la sal no creo, Para pero reflexionar de lo escrito. quizás haya un ensayo, pero otra cosa, pero no ficción. Y ahora estoy trabajando Ahora vas en a otra una novela. realidad. ¿Cómo? Ahora vas a entrar en una realidad en volumen 2 Voy a hacer un ensayo de la quizás. fantasía que escribiste ahora. Sí, No te exactamente. olvides de Nicaragua y su problema, por favor. No, ahí está.
No, pero en el es segundo. fundamental para esta Por las novela. 90 millas. Es fundamental. Y muchas gracias por tenerlo tan presente, además, María. porque todo lo isleño lo tenemos muy, En el muy ensayo presente. noto tú, porque vuelvo y digo, habla para conocerte. Tienes, y no lo tomes a mal, cierto resentimiento hacia el interior por un supuesto Totalmente. olvido político a San Andrés. Los puertorriqueños aman a Puerto Rico, viví mucho tiempo en Puerto Rico y tienen cierto resentimiento contra el pueblo americano, pero son padre e hijo o hijo padre. Nosotros queremos a San Andrés. No son hijos padres. Son parte. Puerto Rico es Puerto Rico es un estado asociado. Exactamente. Es un Puerto estado Rico americano. asociado. No aparece ni siquiera en la Y bandera. tampoco, Es la ¿cómo será, 51. ¿cómo será que No. ni siquiera su formación cultural Está e equivocado el histórica señor. ¿Tú has depende? vivido en Puerto Rico? No, pero Yo lo he viví en estudiado, Puerto Rico, lo he es estudiado. americano. Claro, está Y colonizado su por idiosincrasia Estados Unidos. Colonia joven. Buenos días. Ay, qué pena. Buenos días, por favor. Terminamos para que la profe haga la última. Colombia necesita personas como tú. Buenos profe. días. Bueno, yo soy la docente de literatura que estoy acá con mis estudiantes. Cuando ahorita hablabas de lo que tiene que ver con la falta de lectura, sí, Colombia tiene una falta de lectura muy alta. Creo que estamos en el 3%, ¿no? Decía Mario Mendoza que son más o menos libro y medio al año. Frente a esa situación, a nosotros como docentes de lenguaje, especialmente de literatura, tenemos pues un reto muy alto, ¿no? Tenemos que llevar a estas nuevas generaciones a fomentar la lectura. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que empezar a leer lo nuestro. Es muy difícil cuando nosotros como profesores de literatura damos obras universales que muchas veces los adultos pretenden que los niños lleguen a ellas cuando para ellos es un contexto totalmente desconocido. Además de tener en cuenta de que ellos están apenas en una formación del lenguaje y obviamente dentro de sus intereses no está ese interés por leer y menos cuando no manejan un lenguaje tan alto o cuando no manejan ese tipo de palabras que son pues las que utiliza este tipo de textos. Empezamos por lo nuestro y lo nuestro es empezar a mirar nuestra realidad, nuestro contexto. ¿Qué es lo que sucede? En Calima Darién, nuestros niños cuando los llevamos a escribir, ellos escriben de su realidad, ellos escriben de lo que pasa en su casa, de lo que ven en sus calles. Acá tenemos 2 estudiantes, quisiera que de pronto ahorita le compartieran, donde ellos han participado ya en concursos, hicimos un concurso acá en el municipio de una narrativa sobre costumbrismo, sobre la esencia de Calima Darién. Y después de esa participación, están en estos momentos uno de ellos por el concurso de autores vallecaucanos, narrativa juvenil, y empezaron ya a dar sus pasos y en esos textos que ellos escriben sobre Calima Darién, sobre sus familias, sobre las tradiciones familiares, sobre qué es lo que viven en la casa, cómo ven ellos la casa, cómo ven los detalles de la casa. Y me decía alguno de ellos, que ahí lo tengo, está tratando de llegar a una novela, ya va por el 2.º capítulo, y en algún momento me dice, no, ya, no tengo nada más que escribir, como que se me pierden las ideas. Entonces, serían bueno unas palabras tuyas para motivar a estos jóvenes en continuar con la lectura de su realidad. Ellos en estos momentos están leyendo a Mario Mendoza, les ha gustado muchísimo, aunque hemos tenido algunos adultos que han rechazado sobre todo la obra de Satanás, nada más con el título ya empezaron, pero les ha llamado mucho la atención. Lo mismo que Gabo también, Vivir para contarla, estamos también en esa lectura y es mucho más fácil cuando yo los llevo a leer autores nuestros
a cuando los llevo a leer obras universales. Es totalmente un fracaso. Es totalmente un fracaso, hasta la misma Ilíada, la Odisea, son fracasos, el mío sí. Y cuando uno encuentra dentro de la línea que le manda muchas veces el ministerio, están ese tipo de obras. Están ese tipo de obras, pero pues ¿cómo hacemos si son jóvenes que andan en otra situación totalmente diferente con las redes sociales y de pronto necesitan algo más afín a ellos? Ejemplo como Mario Mendoza, como Carolina Sanín, ¿cierto? Como Carolina Andújar. Los chiquitines estamos con Carolina, sí, los cuento, los chiquitines estamos con Carolina Sanín. Pues a decir que vamos a leer a ejemplo, el mío sí, que vamos con ese tipo de obras. Entonces también sería primero unas palabras hacia ellos, en aras de esa motivación. A los que están escribiendo y que llegan momentos en que creen que al escrito hay que relacionarle esa cantidad de palabras rebuscadas y ese estilo, y que no pueden escribir desde lo que ellos piensan y cómo ven su realidad. Y también pues para el Ministerio de Educación, para las bibliotecas, ¿cómo hacemos para que empiecen a motivar más la literatura nuestra? Y no tanto esas obras que en algún momento llegarán a ellas si empiezan ahora a leer. Gracias. Bueno, empezar por eso de los contenidos. Claro, no es que no, de nuevo, ¿no? Como los grandes caracteres son universales, independientemente de que recorran las calles de Calima o las calles o estén en el ágora griega, ¿no? O sea, los grandes caracteres son universales. Porque finalmente, de nuevo, como dije ahorita, las relaciones humanas y las relaciones de poder, las relaciones humanas en general, el ser humano y su entorno, el ser humano y el poder, el ser humano y eso pasa en todas partes, o sea, es una cosa, las emociones, el amor, el odio, el asco, la vergüenza son universales, ¿no? Cómo las vive cada uno, eso es distinto. Y eso es lo que realmente hace que una obra sea buena cuando un lector la otra vez leía algo que se escribió desde, si no estoy mal, desde Gambia, en África, pero yo podía relacionarme con lo que el autor estaba hablando, y es una obra que el lugar escrita en el 50 y que se desarrollaba como en el siglo XVIII. Yo no sé qué decirle al ministerio, tendría que decirle que por favor dejara de suscribirse a los cánones del Banco Mundial, que es el que exige ciertos currículos finalmente a los países, porque eso es una hegemonía que ni siquiera es de Colombia. Hay muchas cosas que ni siquiera vienen desde la soberanía nacional, y ahí es donde uno ve realmente cuál es una injerencia súper nociva de ciertos entes internacionales en cómo deben ser los currículos educativos de los países, ¿no? O sea, ya desde ahí ya no sé, o sea, ya la verdad que es un leviatán, es un monstruo muy grande contra el que no, quién sabe, es con personas como tú precisamente que pueden tener alguna cierta forma de generar otros espacios dentro de esos currículos, depende de personas como tú, porque tú eres la que tiene cierta autonomía allí para manejar el tema, ¿no? Y qué bueno que lo hagas. Yo creo que hay dentro o sea, por más que no haya, por ejemplo, escritores en Calima en particular, o que no haya una narrativa nutrida, ¿no? sobre esta región, incluso hay una cantidad de cosas que están escritas también desde fuera, que siembran muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo leí El Principito, y nunca jamás lo voy a olvidar, y es un libro al que yo creo que volveré siempre porque tiene una cantidad de lecciones increíbles, profundas, muy, muy profundas, sobre las que uno puede hacer clases y clases y clases de filosofía todas, porque se trata sobre el amor verdadero, porque se trata sobre lo propio, sobre la amistad, sobre la pertenencia, sobre relaciones humanas en general, y eso se escribió en Francia en el siglo pasado, ¿no? Entonces…
no es que todo lo que no se ha escrito en la región o en el país no sea tan fácil o no sea tan digerible, porque hay cosas como esas que tienen imágenes muy sencillas. Hay una rosa, todos sabemos cómo son las rosas, hay una rosa, hay un principito, hay un asteroide, que es una cosa totalmente fantástica, ¿no? Y hay un viaje de él que va en su nave y llega a un desierto y hay un zorro, ¿sí? Entonces son como cosas muy sencillas con imágenes muy simples. Ahorita Juan Manuel Roca tiene un libro para niños también, que yo creo que eso es súper difícil, escribir para jóvenes es muy complejo porque el autor tiene que tener sobre todo, o sea, tiene que tener una autoconciencia mucho más desarrollada para poder transmitir ideas complejas de la forma más sencilla posible. Creo que esa es la literatura que hay que buscar y la que empieza a abrirles camino. La Ilíada y la Odisea son fantásticas, son unas aventuras increíbles, son obras épicas que son fundacionales totalmente de la humanidad, ¿no? Y el Mío Cid también, son aventuras, de hecho, el Quijote, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, cuando yo me ubico en esta edad, no sé si a ti de pronto te pasó lo mismo también cuando eras más joven, y a uno le suprimen totalmente el gusto por estas aventuras que en realidad son tan ricas y tan increíbles y tan graciosas, las del Quijote por lo menos, y uno le pierde totalmente el gusto y además uno termina sancionando en su memoria para siempre estas obras hasta que quizás algún día vuelve a encontrarse con ellas y se da cuenta de que en realidad son geniales, ¿no? Entonces, yo creo que esas son lecturas que hay que hacer de forma muy, muy, muy acompañada y no eso no tiene una fecha. Eso no es, tienes que leerlo de aquí a tal día, porque además la literatura de esa forma se vuelve una imposición y la literatura de ninguna forma puede ser considerada como una imposición o como un castigo, porque entonces ahí sí estamos condenados a matarla para siempre, ¿no? La literatura debe ser un placer. Y debe además estar, yo creo que desde la pedagogía, desde ese ejercicio pedagógico debe estar siempre aunada a una retroalimentación constante sobre las emociones que suscita la literatura. ¿Qué sentiste cuando leíste esta frase? ¿Te generó duda? ¿Te gustó? ¿Te dio curiosidad? Siempre tiene que evocar la emoción. Cuando no sucede eso, siempre va a haber un rechazo. Luego hay gente que no lee también y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, hay gente que no lee. Mi hermana, por ejemplo, no leía. Siempre uno tiene que ver leyendo, sí, totalmente, claro. Pero es que incluso, de nuevo, yo vuelvo a lo que decía ahorita, en el celular hay cosas súper interesantes que leer. Hay unos tweets que yo leo, y eso que no me gusta mucho, pero hay unas cosas que yo leo que wow, esto lo voy a anotar y voy a buscar y voy a reflexionar porque me hizo caer en cuenta de algo importante o lo que sea. El problema es cómo filtrar esos contenidos, que de pronto cuando uno es muy joven no sabe bien cómo filtrar esos contenidos, cómo buscar las cosas que sí sean interesantes, que sí tengan un contenido, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el tema. Y sobre lo otro, sobre escribir, mira, escribir, no sé cuál de los dos es, pero ya no sé, bueno, los dos quieren escribir y seguramente quizás otros también aquí quieran escribir, como David, ¿cierto? Escribir es un proceso y uno puede tener ciertos métodos, ciertas rutinas que ayudan en ese proceso de escribir, que ayudan en ese proceso creativo, pero escribir no es solamente escribir. Para escribir uno tiene que vivir, ¿sí? Vivir y conectarse con lo que está alrededor, salir a la calle, cuestionar, preguntarse, ¿por qué será que esta pared está pintada de este color? ¿Qué pasó acá? Eso antes no era así. ¿Cuál es la historia que hay detrás de esto? Esta casa, ¿cómo se construyó esta historia? O sea, ¿cuáles son esas historias que hay alrededor? Porque es que todo alrededor nuestro habla de alguna manera. Todo lo que hay alrededor en tu casa, incluso los objetos, todo tiene una historia de cómo llegó allí. Y yo creo que lo que se ha perdido, sobre todo, y que es el riesgo que corren las artes, es que cada vez nos hacemos menos preguntas sobre eso. Las cosas parecen haber estado allí eternamente y nunca nos preguntamos de dónde vienen. Si yo creo que hay algo si hay algo positivo, fundamental que uno le puede transmitir a los más jóvenes y a todo el mundo en general, es a
nunca perder la costumbre de cuestionarlo absolutamente todo. El artista y el escritor son por definición rebeldes por naturaleza. Esa rebeldía que uno tiene siempre es la que lo lleva a uno a decir, pero ¿por qué? ¿Pero de dónde? ¿Cómo? Y a investigar, no a quedarse con la pregunta, sino a buscar. Y si no existe, a inventar, a suponer, ¿sí? Y ahí es donde nace la ficción, ¿sí? Ahí es donde nace esa historia que yo estoy creando. Yo pasé por una calle y de pronto no sé de dónde viene eso. O en el caso, yo no sé, ahora me remito en esta charla, no sé, a Macondo mucho. Si Macondo no existe, pero yo quiero narrar una historia que narre estas relaciones generacionales y esta línea generacional, pues yo voy a crear ese lugar, ¿no? Eso es eso es complejísimo. Yo intenté hacerlo en algún lugar, en algún momento y no me sirvió para nada, pero cuando yo empecé a preguntarme en San Andrés de por qué mi barrio era como era, porque ahora no había casas nativas y solamente había 2, 3 casas nativas en ese barrio. Es más, yo ni siquiera las había visto, había pasado por ahí toda mi vida, todos los días para ir y volver del colegio y yo no me había dado cuenta de que solamente había 2 casas nativas en mi barrio y que tenían su patio con sus gallinas y sus matas y sus flores y todo, y yo nunca me había preguntado por eso. Cuando me empecé a preguntar por eso, descubrí que lo que pasa es que ese barrio fue totalmente invadido por la gente que vino de fuera, que compró muy baratos los terrenos, que los nativos lo vendieron, que se desplazaron hacia otros barrios y que había una cantidad que era un cementerio, el barrio antes, que era un cementerio, o sea, un lugar sagrado, por supuesto, para los nativos. Empezaron a salir una cantidad de historias y de narraciones súper interesantes, pero si uno no observa y se conecta con lo que está alrededor, claro, ya ahí hay un vacío, ¿no? Y de nuevo, escribir, si uno escribe cuento, bueno, las cosas tienen un punto y es más fácil llegar al desenlace. Yo no soy buena para hacer cuentos, soy más de narraciones largas, y estas cosas tienen un proceso. Si de alguna manera sienten que no llegan al final o que se acaba el relato y que no saben hacia dónde va o lo que sea, tranquilos, eso no hay ningún afán. De alguna manera, si ustedes empiezan a observar más y a conectarse con ese entorno y con las personas, eso va a llegar. El tema es observar y sentirse abierto, ¿sí? Estar en un estado como de apertura, ver personajes en todas partes, describir, aprender en tu cabeza, ¿no? Como hacer descripciones. Yo quizás puedo hacer una cantidad de descripciones de caras, de personas que estoy viendo ahora, y después cuando me siento a escribir, esta persona era así, 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 estaba vestida de esta manera, se movía de esta forma, y quizás de pronto nazca alguna historia. Yo en mi caso, en la novela, yo tenía claro cuál iba a ser el desenlace. Eso era lo único que yo tenía claro. ¿Dónde quería yo que terminara la novela? ¿Cómo iba a terminar? ¿Sí? Y construir el principio y construir las acciones es un proceso que me costó casi 4 años, ¿no? Casi 4 años construir esto, pero escribir, o sea, fueron 3 meses, ¿no? Y lo importante es no dejar de hacerlo. Aunque tú sientas que la historia, que ya no tienes más palabras o lo que sea, o que ya no sale, lo importante, siempre escribe y escribe lo que sea. Así sea malo, así te parezca terrible, dedícate, si de verdad quieres escribir, en un día, en un momento, un diario, tener un diario es súper clave, donde tú escribas y así salga mal y salga feo, no importa, eso sirve, va a servir para algo seguramente. Y la novela está compuesta por acciones y eso es importante porque las acciones son lo que hace que las cosas avancen. Si tienes un personaje, a ese personaje le pasan cosas, entonces, ¿qué cosas le pasan, no? O a veces el pueblo es el personaje. Hay diferentes tipos de novelas y diferentes tipos de narraciones. A veces la ciudad misma y los lugares son los personajes. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasó? Cayó un rayo, eso es una acción. Se incendió, otra acción. Vinieron los bomberos, otra acción. Pero todo fue un caos porque no había agua, otra acción, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tuvieron que hacer? Acciones, acciones, acciones. Mezclar la acción y la reflexión. Leer lo que quieras. Yo creo que lo más importante es que lo están haciendo y es importante que si lo quieren hacer ahora, nunca lo olviden, porque a mí en algún momento de la vida se me olvidó durante muchísimo tiempo.
cómo me completaba la literatura y cómo me completaba escribir, y eso es mucho sufrimiento. Sufrir mucho después porque igual van a tener que regresar a eso, porque es un lugar de desahogo. Yo creo que igual si les puedo dejar algo de corazón, de verdad, es exploren su lado creativo. Todos somos creativos. Todos somos creativos porque somos seres humanos y el ser humano es inventiva pura. Todos somos creativos. Y yo por muchísimos años pensé que yo no tenía ninguna clase de creatividad. Y eso fue gravísimo para mí a nivel personal. Eso me estancó muchísimo. Y ojalá que puedan explorar su lado creativo, si les gusta escribir, si les gusta dibujar, pintar, si les gusta hablar, si son buenos para eso, también es una forma de creatividad tremenda. Lo que sea que les guste hacer, el deporte también es creativo, porque eso es una forma de expresar su cuerpo, el baile, lo que sea, pero háganlo porque de verdad que eso salva vidas, total. Listo, muchas gracias. Gracias. Listo, Cristina, ahora sí las sorpresitas. Resulta de que la bibliotecaria, doña Marina, te tiene una sorpresa y la comunidad Vera Chamí, en cabeza de doña María Luisa, también te tienen otra. Qué lindo. Bueno, no, llamémosle a Marina, que es la… Ay, qué lindo. Bueno, ya le cuento. Resulta que es que nuestro municipio, por eso se llama Calima al Darién, porque Calima, aquí tenemos la comunidad indígena Calima, y entonces yo quiero que se lleve este presente de nuestro municipio para que recuerde que tenemos un museo arqueológico que ahora lo podemos ir a visitar, y que allí tenemos nuestro canastero Calima, que es el que le vamos a ofrecer hoy. Ay, gracias. Sigamos acá con lo… A ver, pues para mí es un placer, Cristina, tenerla hoy aquí. Es muy importante para nosotros como comunidad de Calima Darién, empoderados como todos me conocen, con el rescate cultural, ancestral y de vivencias de nuestro municipio, orgullosamente bisnieta de fundadores de este hermoso municipio y empoderada de la música, la danza, la literatura, la expresión oral y escrita, el teatro, porque esas manifestaciones nos permiten interactuar con toda la gente y de allí sacar cosas estructurales hermosas donde podemos escribir, podemos contar historias a través de todas las vivencias que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor. Para mí hoy es un placer que tú te lleves, así como tú nos has dejado enseñanza de cómo llegaste a escribir, de contarnos que eres raizal, que eres de una isla hermosa, maravillosa, como es San Andrés, y que nuestra Corporación Musical Crescendo va a tener la oportunidad de estar allí el 23 de septiembre en una muestra que se llama Colombia País Musical. Nuestra Corporación Musical, la Banda Sinfónica y algunos de los estudiantes que hoy están aquí van a estar danzando para la gente isleña y van a llevarle de nuestra música del interior, de nuestro trabajo que hacemos con la Corporación Musical Crescendo. Por eso vamos a darte una manillita que tiene que ver con Colombia, País Musical, pero esta manillita está tejida por los niños de la comunidad en Vera Chamí, que pertenecen al municipio de Calima al Darién, en nuestro resguardo Navera Drúa. Para mí hoy es un placer hacerte como un pequeño ritual y consagrarte como una embajadora de la literatura en nuestro municipio, y es muy enaltecedor para nosotros. Entonces vamos a hacerlo en dos partecitas, vamos a entregarle esta manilla para que recuerde nuestra puesta en escena allí, que se llama Colombia País Musical. Ay, me intimida. Como consagrarte a que te llevas algo en tus manos de nuestra comunidad en Vera y que te enamores de nuestro territorio. Así como esta manilla, este collar está tejido por nuestra comunidad en Vera Chamí, las mujeres de nuestra comunidad tejen y dejan aquí su pensamiento, su sentir, su color, sus emociones, van tejidas y plasmadas en este collar. Entonces hoy queremos que también te lo dejes colocar de nosotros, que somos nos sentimos felices de que tú estés hoy en Calima al Darién. Te llevas
esta historia de nosotros. A donde quiera que vayas y siempre nos vas a recordar. Para que vuelvan. Para que vuelvan y me inviten. Tienen que volver a invitar. Qué lindo, y me encantaría conocer la comunidad. Sí, claro, estaremos en contacto, la llevaremos a conocer nuestro resguardo. Es muy placentero estar allí, tener la vivencia con ellos. Ellos son una comunidad que aún conserva su dialecto, que son muy reservados, que son tienen sus rituales y sus cosas, pero han abierto una puerta a nosotros porque hemos generado una confianza inmensa en ellos. Pero es muy rico, así como tú hablas de tu género, de tu descendencia raizal, para mí, y siempre lo diré hasta el último suspiro de mis días, que me siento muy orgullosa de ser de Calima, del Darién, de ser bisnieta de fundadores y de ahora empoderarme de rescatar lo que es la cultura y lo que nos hace tan maravillosamente atractivos a nivel mundial, porque no solamente el lago, ya ahora no nos conocen solo por el lago, nos están conociendo, ¿por qué? Porque tenemos esa maravilla de comunidad indígena que no todos los pueblos ni todas las ciudades de Colombia tienen el placer de tener. Tener una comunidad indígena que pertenezca a nuestro territorio es lo más maravilloso que puede tener una comunidad y la gente no se da cuenta de eso, por eso estamos empoderados en rescatar esa historia, en hacer parte de programas tan importantes que tiene el Ministerio de Cultura y la Gobernación del Valle del Cauca. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, a ustedes y a todos ustedes también. Gracias.